Grupo número 3. Integrantes: Teani Almeida, Alexandra Cabezas, Melanie Pineda. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son condiciones jurídicas que se les establece a la humanidad, con la finalidad de salvaguardar su integridad, salud física, salud mental, desarrollo y equidad. ¿Cómo se originaron los derechos humanos? El origen de los derechos humanos se dio en el año de 1789 con la proclamación de estos y se dio durante la Revolución Francesa. El surgimiento de la ONU a finales de la Segunda Guerra Mundial dio apertura a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Con el objetivo de establecer un decreto social global se adoptaron varios acuerdos, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos en 1950 y la Convención Internacional de Derechos Humanos en el año de 1966. Y en el año de 1969 se dio la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Clasificación de los derechos humanos. Se clasifican en 4 generaciones. Primera generación: derechos de libertad. Segunda generación: derechos económicos, sociales y culturales. Tercera generación: derechos de los pueblos. Cuarta generación: derechos a las TIC. Nos enfocaremos en la segunda generación, a la cual pertenecen los derechos económicos, sociales y culturales, y estos a su vez sirven de soporte básico para la integridad innata de cada ser humano. Entre algunos de los derechos tenemos: derecho a la estabilidad social, derecho a un empleo justo sin inequidad, derecho a un estilo de vida digno, derecho a la sanidad corporal, derecho a una educación completa, gratuita e indispensable, sobre todo en niños y adolescentes. Entre las principales estrategias de incidencia en derechos sociales tenemos: realización progresiva, niveles mínimos esenciales, prohibición de retroceso, prohibición de discriminación, utilización del máximo de los recursos, realización del cumplimiento de los derechos sociales, mecanismos para la defensa de los derechos sociales, entre los cuales tenemos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual es el encargado del cumplimiento por parte de los estados de las obligaciones establecidas, es decir, que cada 5 años realicen un informe de la situación que pasa el país. El Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, es decir, es el encargado de monitorear todo avance en los derechos de la mujer para eliminar toda discriminación contra ella. El Comité sobre los Derechos del Niño se encarga de que los países apliquen los derechos del niño, como que no participen en conflictos armados, ni venta de niños, prostitución o participación en videos obscenos. El Comité para la Protección de los Trabajadores Migratorios, es decir, que es el encargado de monitorear la aplicación de los derechos de los trabajadores migratorios y de los miembros de su familia. Situación de los derechos humanos en el Ecuador. Existen diferentes opiniones para la Defensoría del Pueblo. Los derechos de los pueblos indígenas están en correcto orden, por lo cual se promueve el pleno ejercicio de los derechos colectivos. Para la ONU, la realidad es que los derechos de los pueblos indígenas se han visto violentados y violados en los últimos años. Debido a esto pasan por diferentes adversidades. Experiencias de intervención del trabajo social en el escenario de los derechos humanos. Para conocer la intervención del trabajo social en el escenario de los derechos humanos hay que volver al génesis de cómo iniciaron las pioneras de esta profesión. Tenemos el ejemplo de Octavia Hill, que a lo largo de su vida rechazó la mendicidad y priorizó un sistema de soporte que ayude y dignifique a la persona. Y también el caso de Florence Kelly, que buscó incansablemente la igualdad de derechos y oportunidades para las personas afro. Viviana Travi es otro claro ejemplo de intervención del trabajo social en los derechos humanos, debido a que se preocupó por la situación de niños y adolescentes maltratados y abandonados, así como también con las mujeres, para prevenir la violencia contra ellas. Para concluir, podemos decir que el quehacer del trabajo social y los derechos humanos son el principal foco de desarrollo. El centro de intervención de esta disciplina es el ser humano. Es por eso que el trabajador social se enfocará en los derechos sociales, económicos y culturales, así como también en la equidad de género y la igualdad de oportunidades.